Estimados amigos y hermanos, una vez más es muy grato poder saludarles, desde luego en el amor de Jesucristo, nuestro Señor, y les saluda el pastor Gabriel Torres de la Iglesia Misión Centro Cristiano de Avivamiento en Maipú, en Chile, y quisiéramos volver a compartir con usted una breve reflexión bíblica. En los videos anteriores he estado compartiendo sobre lo que dice la palabra del Señor en el versículo 19 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. He estado hablando sobre el amor de Dios, sobre la disciplina de Dios, sobre el celo de Dios, y quisiera poder terminar hoy día haciendo una referencia a un tema más que se toca en el versículo 19 con relación a la iglesia. Vamos a hacer la lectura para luego poder compartir. Dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es esa última palabra que yo quisiera poder desarrollar en esta tarde, porque si hay un tema importante en la iglesia de hoy, si hay un tema que ha sido puesto a un lado, aunque curiosamente es central y neurálgico en lo concerniente al nuevo nacimiento y a una vida, en una relación con el Señor, es el tema del arrepentimiento. Es poco común escuchar mensajes relacionados con el tema del arrepentimiento en nuestros días. Hoy día nosotros escuchamos muchas predicaciones que apuntan a la autoayuda, al crecimiento personal, al desarrollo inclusive de cosas tan tal vez legítimas como los dones y habilidades que hemos recibido del Señor, pero está absolutamente fuera de contexto, fuera del tapete y de lo importante que esto debe ser para la iglesia, el tema del arrepentimiento. Curiosamente, el Señor, hablándole aquí al ángel de la iglesia de la Odisea, nosotros hemos ya definido que el ángel es el pastor, es el varón que Dios ha puesto allí para entregar su palabra y para supervisar la obra, ¿verdad?, de la iglesia del Señor en ese lugar. Y el Señor, hablándole a este hombre, le dice una serie de cosas en relación con cuán desvirtuada estaba la iglesia del propósito divino. Qué terrible es perder el norte en términos espirituales. Cuán trágico es para una congregación que es llamada de parte del Señor a ser luz para el mundo, ¿verdad? Y a ser vida, a ser sal para la tierra. Qué terrible es cuando esa iglesia pierde su norte y cuando se mimetiza con el mundo en lugar de iluminar el mundo, cuando la oscuridad y lo entenebrecido del mundo secular se mete en la congregación, impidiendo que la luz de Cristo resplandezca y alumbre. En este caso, cuando eso ocurre, cuando las cosas van así de mal, siempre el llamado del Señor será el mismo. Será un llamado medular, directo al corazón, al arrepentimiento. Y en este caso, el Señor hablaba de su celo, de ese celo que Él tiene por la iglesia y por sus siervos, de ese amor que el Señor lo lleva a disciplinar a aquellos que vivimos desordenadamente y no sujetos como corresponde a la autoridad de su palabra. El Señor también mencionaba el celo con el que nosotros debemos cuidarnos de hacer su obra. No estamos sirviendo a cualquier Dios con minúscula, hemos sido llamados y estamos sirviendo al Dios que no solo tiene la primera letra con mayúscula, sino que todas sus letras son en mayúscula, porque es el Dios único y verdadero. Y el Señor demanda que nuestro servicio a Él sea con pasión, sea con celo, sea con temor, pero por cierto con mucho amor a la obra que hacemos para Él. Y este último tema, esta última idea, como les decía, tiene que ver con el arrepentimiento. Y a mí personalmente me preocupa cuán poca disposición encuentro a veces en las congregaciones para arrepentirnos de situaciones que la palabra de Dios nos muestra. Es curioso, pero usted se dará cuenta que aún en la iglesia, en los tiempos de Jesucristo y también en la iglesia primitiva, hubo personas que llevaban prácticas y a ellos les parecían normales, les parecían comunes. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado profundamente la atención es el incidente que el Señor protagonizó cuando echó fuera a los que estaban en el templo, a los cambistas, a los vendedores. Cuando el Señor entró al templo para purificar el templo, el Señor, en un acto del celo, y nosotros sabemos que los mismos discípulos se acordaron que el celo de la casa consumía, ¿verdad?, al Señor, le motivaba
a querer mantener la casa de Dios pura y sirviendo al propósito original para el cual Dios la había puesto sobre ese lugar y sobre la tierra. Entonces, cuando el Señor entra a hacer este azote de cuerdas, cuando Él vuelca las mesas, cuando Él pone este orden y esta disciplina, y cuando Él llama a las cosas por su nombre, una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención es que hasta antes que el Señor hiciera esto, aparentemente el que hubiesen vendedores y cambistas era algo entendido como común y normal para todas las personas. Qué tremenda situación es cuando nosotros perdemos la capacidad de ver el propósito del Señor. Qué terrible es cuando perdemos esa capacidad de visión espiritual y cuando asumimos que ciertas cosas que para Dios siempre han estado mal, para nosotros aparentemente son buenas, son aceptables. Cuando eso ocurre, es tiempo de arrepentirnos. Y el Señor Jesucristo, con su actitud, llamó a la gente al arrepentimiento. Él llamó a la gente a reconsiderarse, a replantear la clase de devoción, la clase de liturgia que estaban llevando en ese lugar. Y les recordó cuál era el propósito inicial del templo, que fuese una casa de oración y una puerta, un lugar donde los hombres pudieran ir a conectarse con Dios, ¿verdad? Una puerta hacia el cielo. Pues bien, el Señor, hablando al pastor de la iglesia en la Odisea, termina diciéndole en el versículo 19, después de hablarle de que Él a los que aman los castiga, los disciplina, y después de llamarlos a que hagan la obra de Dios con celo, le dice, sabes, tú necesitas arrepentirte. Y si nosotros leyéramos todos los versículos que hay desde el 18 hasta el versículo 1 en ese mismo capítulo 3, nos daríamos cuenta que efectivamente el ángel de esa congregación necesitaba arrepentirse de muchas cosas que había permitido entrar en la congregación. El Señor ama a su iglesia. Dice la palabra de Dios, y a nosotros los varones nos deja por cierto la gran enseñanza de que debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tal llamado, verdad? A amar a nuestras esposas. Como el Señor amó a la iglesia y se dio a sí mismo, se sacrificó por ella, ¿verdad? Pues bien, el Señor ama tanto su iglesia que Él no va a permitir que yo, que usted, que un obispo, que un presbítero, que un pastor, que lo que sea, simplemente pasemos por alto el principio bíblico, la voluntad divina y establezcamos en su iglesia nuestro señorío o nuestra propia voluntad. El Señor dijo que cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada. Todo el intento del enemigo es de que la sal, usted y yo, perdamos el sabor que Cristo nos ha dado al venir a nuestra vida. Nosotros no sabíamos bien antes de Jesucristo, pero cuando Él vino a nuestra vida, Él nos sazonó con su presencia, nos sazonó con su vida, con su gracia, con su unción. Y desde ese momento en adelante, toda la obra y todo el propósito del enemigo es para que usted y yo perdamos ese sabor, para que usted y yo perdamos esa capacidad de ser una restricción para el mal y perdamos esa capacidad de ser una restricción para la corrupción que hay en el mundo. Pues bien, el Señor dijo que el juicio debía comenzar por su casa. Y aquí el Señor está poniendo orden en su casa. Él está llamando a este siervo y le dice, arrepiéntete. Y arrepentirse, ya seguramente usted lo habrá aprendido, significa dar media vuelta. Significa ir y girarse para ir en el camino exactamente opuesto al que uno estaba caminando. No es fácil arrepentirse. Debemos ser honestos. Al Señor no le podemos engañar. Hay prácticas, hay costumbres, hay tradiciones que se han arraigado en el corazón, no solo de pastores y de siervos, no solo de hermanos y hermanas, sino de congregaciones. Hay cosas que han llegado a ser parte del corazón tradicional de una congregación. Y muchas de esas cosas no representan la voluntad verdadera del Señor. De todas esas cosas,
Hoy usted y yo somos llamados a arrepentirnos, de haber permitido, de haber dejado que puertas en nuestro corazón se abran a prácticas que están vedadas por la palabra de Dios y que complacen al mundo. El Señor nos llama a que usted y yo podamos arrepentirnos. En definitiva, la voluntad del Señor es que nosotros podamos caminar con Él. La voluntad del Señor es que nosotros podamos decir no a cualquier cosa que se interpone entre su voluntad y nosotros, entre su deseo para nosotros y lo que nosotros en verdad queremos hacer para Él. Y es muy importante que no dejemos pasar el valor que tiene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es parte de la gracia divina. Si nosotros, escuchando la voz de Dios, endurecemos nuestros corazones, ¿qué otro sacrificio se puede ofrecer por nosotros? Por último, quiero decirle que el Señor nos ha llamado a que comprobemos cuál sea su buena voluntad agradable y perfecta. Y cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, no podremos comprobar la buena voluntad que Él ya dispuso para nosotros. Yo quisiera hacerle a usted, mi estimado amigo, amiga, a usted que nos va a ver a través del internet, quisiera hacerle un llamado, quisiera hacerle una invitación a poder analizarse, a poder echarse una mirada introspectiva, a permitir que el buen Espíritu Santo, que el maravilloso Espíritu de Dios, que es el Espíritu que nos guía toda la verdad, pueda guiarnos a usted y a mí a la verdad. Y si hubiera algún pecado en nuestra vida, si hubiera alguna cosa de la cual necesitemos arrepentirnos, no espere hasta mañana, porque esa gracia divina es una gracia que no se debe menospreciar. Que el Señor mismo nos llame al arrepentimiento es otra manera en la que Él nos muestra su gran amor y su gran deseo de llevarnos adelante hacia el plan completo que Él trazó para nuestras vidas. Este pastor estaba apartado de la voluntad del Señor. Pero fíjese usted, estimado hermano, qué gran amor tiene Cristo, que aunque este líder estaba extraviado, Él le hace un llamado y le dice: el camino de regreso hacia mí es por medio del arrepentimiento. No endurezcamos nuestros corazones si escucháramos al Señor decirnos que hay cosas en nuestra vida de las cuales necesitamos despojarnos y arrepentirnos. Yo con todo mi corazón deseo que el Señor le bendiga, que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida le pueda llevar a usted a toda verdad y justicia para la gloria del Señor. Este ha sido el pastor Gabriel Torres que le saluda y nos encontraremos Dios mediante en una nueva reflexión. Bendiciones.